como le decía, la ideología socialista, esa promesa del Edén sin haber trabajado para conseguirlo, esa ideología socialista estaba implantada, instaurada en muchos regímenes anteriores a los 90. Obviamente con Alan García, obviamente dentro del gobierno de Juan Velasco Alvarado, el nefasto gobierno de Velasco Alvarado, que lamentablemente muchos ahora vanaglorian y ensalzan su nombre. Es más, hemos tenido a un presidente, ¿no? Como Humala, que también generó mucho escosor al momento de emitir pues su gran transformación, su programa político, ¿no? Que estaba plagado de copia y pega de lo que había implantado Juan Velasco Alvarado en su momento. Y eso mismo también obviamente lo estamos viendo ahora en el programa y diario de Cerrón. Entonces, siempre esa fórmula socialista se suele repetir y se insiste en el error. Ya eso es algo muy preocupante porque en el terreno de los hechos nos damos cuenta de que no funciona la fórmula socialista, pero ya no se trata de ideología, se trata de conveniencia, ¿no? Lo utilizan el socialismo como un tema netamente de negocio. Como vende el socialismo, obviamente que eh, tratan de aplicar lo mismo y como también la memoria es muy frágil para muchos peruanos y las nuevas generaciones de jóvenes desconocen o no leen o no están al tanto de lo que ha ocurrido en el pasado y no quieren saberlo, entonces es un caldo de cultivo fenomenal para estos socialistas mercantilistas que tratan de vender un paraíso, ¿no? Un paraíso que se puede llegar fácilmente sin trabajar mucho. Entonces, en los años 70, por ejemplo, se aplicó la idea de que se podía conquistar el paraíso social estatizando la economía y protegiendo la industria, pero solo generó efectos nefastos que nos llevó a la hiperinflación y a la descapitalización del país. El país se fue descapitalizando. Juan Velasco Alvarado decapitó el proceso de acumulación de capital. No se podía acumular capital. La sociedad no podía acumular capital al haber puesto en marcha sus medidas transgresoras de la propiedad privada. Si no existe respeto completo y restricto de la propiedad privada, no puedes acumular capital. Y capital no solamente me refiero a dinero, sino obviamente ustedes saben que son bienes, activos de empresas, de las personas mismas. Nosotros tenemos capital y ese capital, si no se respeta nuestra propiedad, no las podemos adquirir y mantener. Y como no la podemos mantener y no existen incentivos porque sé que el Estado me lo va a quitar, no tengo incentivos para seguir generando riqueza, para comprar bienes, para adquirir bienes y mantenerlos en mi poder, porque el Estado no reconoce mi propiedad privada. Entonces se generan esos efectos, esos incentivos perversos para no conservar el fruto de la riqueza. Obviamente que ese incentivo genera el socialismo cuando viola la propiedad privada, desconoce la propiedad privada. Los socialistas, los comunistas, obviamente están en constante conflicto con la propiedad privada de los demás, menos con su propiedad. Cuando se trata de su propiedad, esa es otra cosa, ¿no? Ese es el discurso tan hipócrita que tienen. Bueno, se desarrolló una política de importación de alimentos baratos con subsidio fiscal, eso se sabe dentro del gobierno, por ejemplo, de Velasco Alvarado, ¿no? Era una importación de alimentos muy absoluta, restrictiva, y eso perjudicó mucho a la economía nacional. Bueno, en los años 90 se tuvo que reconstruir esa pérdida de capital, esa descapitalización, ¿no? Entonces se tuvo que volver a reconstruir la acumulación de capital. ¿Y cómo funcionó? Pues suprimiendo los privilegios rentistas.
¿A qué me refiero con privilegios rentistas? Que lo tuvo que hacer, que se tuvo que hacer dentro del gobierno de Fujimori. Suprimir los privilegios rentistas, estamos hablando de mercantilismo, de esas empresas que tenían privilegios para ofrecer ciertos bienes o productos que de repente nosotros no queríamos comprar a esos empresarios, pero eran los únicos que estaban ahí. Por ejemplo, existieron algunas empresas que se encargaban de importar la leche ENSI, que de repente alguno de ustedes conoce, que se importaba esos productos de la leche ENSI, ¿no? Esa leche en polvo. ¿Y quiénes se encargaban de esa comercialización? Algunas empresas que gozaban de la autorización del gobierno de turno. Ellos se enriquecían nada más. Entonces, existieron muchos privilegios rentistas, se le dice. Privilegios rentistas, pero también se le puede decir privilegios mercantilistas. O como lo decía también un economista argentino, privilegios prebendarios, ¿no? Haciendo referencia a la prebenda. Entonces, lo que tuvo que hacer Fujimori en los 90 es suprimir esos privilegios rentistas. Por eso también se dice que Fujimori se ganó el encono, el odio eterno de aquellas familias, de aquellos grupos de poder, esas empresas, esos dueños que amasaron mucha fortuna durante los gobiernos socialistas de Velasco Alvarado y también dentro del gobierno el primer gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, obviamente, que la redistribución de la riqueza estaba cautiva solamente en algunos grupos de poder, en algunas empresas que tenían privilegios con el Estado, que recibían privilegios con el Estado. Eso tuvo que cortar a Fujimori, tuvo que suprimir esos privilegios. Las reformas económicas de los 90 permitió la redistribución inmediata de las ganancias rentistas en favor de los consumidores. Es el primer efecto que se consiguió a corto plazo. Por eso se sintió desde los primeros años, en los 90, que esa redistribución llegaba ya a los sectores medianos y bajos. Se sintió. La reforma comercial, por ejemplo, también es una de las reformas que se dio durante el gobierno de Fujimori. Se dio con la eliminación y la igualación de aranceles a las importaciones. Los aranceles eran muy altos, el proteccionismo era muy alto, supuestamente era en favor de los peruanos, de la sociedad peruana, pero sabemos perfectamente que los aranceles son mecanismos de protección que van en contra de la sociedad, porque nos restringen nuestra libertad de elegir qué es lo que queremos comprar. Y el Estado dice simplemente, tienes que comprarle al productor nacional porque es nacional, es peruano y se acabó, patriota. Entonces, eso también tuvo que cambiar y cambió con esa reforma comercial. Se eliminaron muchos aranceles a las importaciones y se redujo esa ganancia rentista de la industria nacional. Entonces, obviamente, ¿no? Hubo un grupo que se iba perjudicando. Un grupo se iba perjudicando, pero iba ganando también la sociedad. Y eso lo iba sintiendo las clases, los estratos más bajos de la sociedad, ¿no? Porque podían acceder a productos que estaban importándose de mayor calidad a menor precio. También se abolió el dólar MUC, que fue muy importante, ¿no? Ese cambio del dólar único que se dio desde el gobierno de García. Es decir, el Estado compraba esos dólares, ¿no? Según la ley de la oferta y la demanda, lo compraba esos dólares, ¿no? Los traía, pero los subsidiaba, esos dólares los subsidiaba dentro del Perú para que las empresas, los empresarios que quieran importar sus productos, tenían que pagar en dólares, utilizaran dólares más baratos. Y ustedes saben que cuando interviene el Estado de esta manera, tratando de hacer algo bueno y decir, mira, ¿sabes qué? Para que ustedes importen de repente algunos insumos, ¿no? En la agricultura, en
en otros sectores, importen algunos insumos que necesitan. Entonces, yo les voy a dar dólares más baratos, pero el Estado cuando altera de esta manera, perjudica a quien quiere ayudar. Ese era el famoso dólar MUC, que también tuvo que eliminar el gobierno de Fujimori porque estaba haciendo un daño tremendo a la economía nacional. Se reformó también la estabilidad laboral. Lo malo fue que se incrementaron los costos laborales. Lo que pasa, estoy haciendo un resumen, después voy a expandirme más en algunos puntos, en algunas reformas que se hicieron, ¿no? Simplemente estoy haciendo un resumen al inicio, cuáles fueron las reformas principales que se llevaron a cabo en los 90. Y una de ellas también es la estabilidad laboral. Lo malo fue que se incrementaron los costos laborales. ¿Por qué? Si bien es cierto, antes existía mucha estabilidad laboral y sobre todo cuando existían más de 150 empresas estatales donde parasitaban miles y miles y miles de personas, burócratas, servidores públicos que no hacían nada. Entonces ellos tenían mucha estabilidad laboral y cada año ganaban pues gracias al sindicalismo, gracias a negociaciones colectivas, ganaban más y más privilegios, que hasta ahora se da eso, pero antes era mucho más, y obviamente pues el Estado con tal de generar esa red clientelista, otorgaba todos los años más beneficios laborales a estos trabajadores estatales, y por ende pues esta bendita estabilidad laboral dentro del régimen de Fujimori también no es que se eliminó por completo, no se eliminó por completo, pero sí se flexibilizó. Y durante los 90 se produjo pues algunos despidos masivos dentro, más que todo dentro de las instituciones públicas, no en las empresas. En las empresas eh, netamente puras, privadas, se dieron algunos cambios, digamos, algunos traslados de personal, pero propio del mercado, ¿no? Algunas personas o grupo de personas o operarios o profesionales tuvieron que emigrar a otros sectores que eran más atractivos, ¿no? Porque a raíz justamente de la apertura económica, algunos sectores que gozaban de muchos privilegios simplemente desaparecieron, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, que durante los años 70, por ejemplo, y 60 también, existían ensambladoras en el Perú, ¿no? De artefactos hasta también de autos, ¿no? Pero ¿por qué existía eso? Porque los gobiernos socialistas implantaron medidas proteccionistas con muchos aranceles, y obviamente si uno quería implantar o instaurar su empresa ensambladora de televisores, el Estado decía, te voy a proteger, no te preocupes, yo eh, voy a darte las facilidades para que tú importes piezas de otros países, y obviamente los televisores o los artefactos que vienen de otros países le voy a imponer un arancel fuerte, proteccionista, para que tú, nacional, te beneficies y a ti te compren, así tu producto sea malo, pero no te preocupes, lo importante es que te compren a ti. Entonces, eso generó pues con la entrada de un régimen como el de Fujimori, que no fue netamente liberal, pero obviamente sus políticas, algunas políticas fueron de ese corte liberal. Obviamente se desplazaron, ¿no? Las personas se desplazaron de algunos sectores a otros más productivos, ¿no? Pero esos sectores emergieron a raíz de la ley de la oferta y la demanda en el mercado, lo que necesitaba la gente. Entonces, a raíz de lo que necesitaban dentro de la sociedad, pues las personas, se erigían nuevos sectores en donde se requería más personal, entonces las personas migraban, ¿no? De repente salían de un trabajo, pero encontraban otros puestos de trabajo, pero eso obviamente es el juego del mercado libre, pero dentro de las instituciones públicas
hasta ahora se da, pero antes era mucho más notorio el tema de que las personas permanecían en sus puestos, además hasta eran hereditarios en algunos casos. Esta estabilidad laboral era muy perjudicial para el erario nacional, para el fisco, porque todo el dinero salía de los impuestos, no salía de otro lugar, porque el Estado estaba quebrado y no existía otros ingresos para tratar de solventar esos enormes gastos que generaba eh, esa planilla de trabajadores. El cambio de la Constitución del 79 fue vital para eliminar regímenes de propiedad medieval en el campo. Eso también lo vamos a ver más adelante, que la Constitución del 79 mantenía unos regímenes de propiedad muy arcaicos en el campo. En el campo simplemente no se podía invertir, no se podía instaurar empresas, sociedades anónimas, no podía darse. Simplemente el Estado facilitaba ciertas dádivas a los que trabajaban la tierra, ¿no? Al agricultor. Les daba, bueno, ciertos beneficios, pero nada más. Si tú querías implantar una empresa dentro del agro, no se podía por la bendita Constitución del 79, que tanto les gusta a la gente de izquierda. La revolución en la agroexportación y recuperación de las grandes haciendas azucareras revitalizó las economías regionales de la costa. Eso también lo vamos a ver al último, que fue una gran revolución que se dio en el agro y también el rescate de estas grandes haciendas, estas empresas azucareras que estuvieron pues corporativizadas, estuvieron socializadas y fue un fracaso total. Entonces, también esa revolución se dio en el campo de la agroexportación que también generó que se erijan miles y miles de empresas como las que hay acá en La Libertad, donde me encuentro en Trujillo. Existen muchas empresas agroexportadoras en los valles de Moche, Virú, Chau y Chicama y generan miles y miles de puestos de trabajo, que obviamente eso se va a ver mermado, se está viendo mermado desde ya, dadas algunos acontecimientos algo recientes como algunos reclamos, algunos paros, unas huelgas que se han dado, también eh, la publicación de una ley eliminando, bueno, la ley que elimina el régimen agrario, que es algo perjudicial para los propios trabajadores de estas agroexportadoras, porque los empresarios nunca van a perder y eso es algo lógico. Por tanto, si una ley me elimina ese régimen especial que me permitía contratar a mil trabajadores, si se elimina esa ley especial, entonces simplemente voy a contratar a 700 o 600 para poder cumplir el capricho de los políticos de tener que pagarle supuestos derechos laborales que son privilegios a esos 700 trabajadores, ya no a los 1000, porque si les pago a los 1000, pierdo y yo no soy empresario para perder, sino soy empresario para ganar. Pero como tengo que cumplir con la ley, entonces ahora ya no pago a los 1000, que a las justas podía pagar a los 1000 su sueldo y sus beneficios laborales o sociales, pero como ahora me han eliminado la ley, esta ley especial en el agro, ahora tengo que cumplir ese capricho político, pero disminuyendo el personal y ya no los llamo. Entonces, eso se está dando ahora en estos valles, ¿no? Ya no hay llamamiento masivo de trabajadores. Otro tema importante, por ejemplo, ha sido la titulación de tierras de los predios urbanos. Esto ha sido muy importante con la creación del PET después de COFOPRI, porque la titulación de tierras, ustedes saben que implica el reconocimiento del derecho de propiedad de muchas personas de estratos bajos. Y para esas personas que se les reconozca su derecho de propiedad, que se le formalice, resulta muy importante para que ellos empiecen a acumular capital.
Siendo pobres ya empiezas a acumular capital con un pequeño terreno, un pequeño predio, una pequeña parcela, y si está formalizada, puedes acudir a una entidad bancaria, financiera, para que puedas pedir un préstamo y dejarlo en garantía. Esta frase, este pensamiento es de Hernando de Soto, perdón, justamente relacionado a este tema de la titulación de tierras y los predios urbanos, porque fue un proyecto que salió del, del propio economista, ¿no? O sea, la idea era convertir el capital muerto de los pobres en capital vivo, capaz de ser utilizado para conseguirlo, para conseguir crédito o socios en empresas. Y eso se dio efectivamente, ¿no? No solamente durante los años 90, años posteriores también, ¿no? Después del PET se convirtió en COFOPRI y se siguieron titularizando ya no tierras, digamos, rurales, sino también ya en el sector urbano. Eso fue muy importante porque se inició obviamente como COFOPRI, como una comisión de titulación de tierras, pero después se extendió y eso fue muy beneficioso también para el crecimiento económico.